Bueno, pues ahora sí, muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todos de los diferentes lugares donde nos escuchan, de Estados Unidos, México, Centroamérica. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen a compartir el día de hoy un tema tan importante. Miren, hoy quiero enfocarles el tema no desde palabras teóricas o cosas alejadas a la realidad. Quiero enfocarte el compartimiento de hoy desde lo nuclear. ¿A qué me han invitado a compartir el día de hoy? A su agrupación. Me han invitado a compartir un tema fundamental que va centrado en el enfoque, que va centrado en el propósito de la vida, ¿sí? Entonces, la invitación del día de hoy es hacer un alto, poner un alto a todo lo que está ocurriendo alrededor, en el trabajo, en la familia, a nivel personal, poner un alto y dedicar un momento a repasar ¿cuál es el objetivo primordial de mi vida? Y ahí hay muchas respuestas, tantas respuestas como personas y todas las respuestas válidas. Pero si me permites, quiero yo profundizar un poquito en esto que te estoy diciendo para que hagas este ejercicio, a ver si te ayuda, de si agarras un objetivo en tu vida, el que tú quieras, puede ser tener mejor salud, tener mucho dinero, ser feliz, el amor, cada quien puede tener algo diferente ahí, ¿no? Yo te quiero invitar a que revises en tu interior por qué eso es lo importante en tu vida. ¿Por qué? Y vas a notar que si lo centraste desde algo material, desde algo circunstancial o desde algo valoral, porque puede ser también, en mi caso personal, para mí, tres brújulas importantísimas en mi vida han sido siempre el amor, el servicio y la libertad. Fíjate que cuando nos preguntamos por qué esto es importante y para qué quiero esto y para qué quiero esto, pues al menos en mi experiencia, yo no tardo en descubrir que siempre topo con una línea que es porque creo que esto me va a hacer sentir mejor, porque creo que esto me va a dar más felicidad. Cuando personas como tú y como yo decidimos enfocar nuestra atención en espacios formativos como este, pues en realidad lo que nos está uniendo no es la circunstancialidad de nuestras vidas, sino que lo que nos está uniendo es este poderoso deseo de querer tener una mejor calidad de vida. Y le podemos decir a esto objetivo primordial en la vida, a tenerlo en mente, tenerlo bien ubicado, porque sabes, algunas veces pasa a mí me ha pasado muchas veces que detrás de un sincero y honesto deseo de querer tener una vida llena de paz, llena de plenitud, llena de, pues, de gozo, algunas veces en este inter yo voy haciendo cosas que sin darme cuenta atentan contra el mismo objetivo. Por ejemplo, claramente para tener una vida estable yo necesito, por ejemplo, una salud financiera buena, claramente. Pero algo que sería muy cuestionable y digno de revisión es que yo por estar generando esta salud financiera, yo viva unidades muy altas de estrés, ansiedad, de depresión, de miedo, de depresión, que comprometan justamente el objetivo que estoy buscando. Entonces, el principio de hoy trata de esto, de detenerme un poquito, mirar qué es lo importante y hacia dónde voy. Al final, recordemos que la felicidad es un asunto interno. Podremos tener nosotros metas materiales, espirituales, un proyecto de vida, un sentido para la vida, lo que tú gustes. Pero al final de todo esto, detrás de todo esto que voy poniendo aquí, me doy cuenta que esto no subordina mi felicidad. Porque mira que ser una persona plena y feliz es un asunto de dentro, tan es una manera en la que miras el mundo y la que estás en el mundo, que vas a encontrar gente de la clase baja, media y alta que son felices y que también son infelices. Vas a encontrar gente que es de salud baja, media, alta y vas a encontrar que como te puedes encontrar una persona muy feliz con buena salud, también existe el escenario de te encuentras una persona muy feliz en medio de un problema de salud elevado. Y descubrimos también en esto que de repente este trinomio que la vida tiende a gritar mucho, ¿verdad? La vida tiende a gritar mucho que la felicidad es un tema de salud, dinero y amor. Mira que hay canciones de esto, hay películas de esto, hay novelas de esto también, ¿no? Y fíjate que yo te quiero poner sobre la mesa esta reflexión en donde nos damos cuenta que esta circunstancia, sin importar cómo estés en salud, dinero y amor, no condiciona tu nivel de felicidad. Hay personas que logran ser muy felices con las tres, qué padre, nos da mucho gusto,
pero has de saber que hay personas que también gozan de las tres y no son personas plenas ni felices. Como también hay personas que pueden tener situaciones muy adversas y en medio de su adversidad encontrar una forma de ser felices y de seguir adelante. En el programa de Al-Anon hay un principio que está centrado en uno de los tres legados que se llama la unidad. Fíjense que los tres legados de Al-Anon hablan de unidad, servicio y recuperación. Dentro del bloque de la unidad, que se desglosa a través de 12 principios que se llaman tradiciones, hay uno que quiero utilizar hoy como punto de partida para desarrollar el tema que estamos hablando. Este principio es el sexto y dice lo siguiente, fíjense, está muy centrado para el grupo, pero lo vamos a abrir ahorita a nivel personal, nada más lo tomamos como referencia, ¿no? Nuestros grupos como tales jamás debieran apoyar, financiar ni prestar su nombre a ninguna empresa extraña para evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual, que es el primordial. Aún siendo una entidad separada, deberíamos cooperar siempre con Alcohólicos Anónimos. Se menciona Alcohólicos Anónimos aquí porque Al-Anon es un programa que nace de Alcohólicos Anónimos, aunque desde 1951 es totalmente independiente a él. Pero fíjate qué valioso es esto, porque en este principio se pone el foco en cómo hay cosas en la vida que en lo cotidiano, por la naturaleza humana, pueden funcionar como distractores y que me pueden a mí fácilmente perder el norte o el rumbo de lo que yo quiero en la vida si es que voy por una meta como por ejemplo la serenidad, la plenitud, la puedo perder fácilmente. Entonces, una de las cosas que suelen complicar esto es a veces las afiliaciones. Si se fijan ustedes en este principio, hay un momento donde se habla de la cooperación con Alcohólicos Anónimos, que es una puerta que abre muchos temas. ¿Por qué dice esto este enunciado? Porque habla de la gratitud a los orígenes, a donde se viene, y hay una delgada línea entre la cooperación y la afiliación. Entonces, una de las cosas más importantes para mantener el enfoque es que yo pueda reconocer con qué personas, instancias, cosas, medios, con cuáles estoy yo cooperando porque soy parte de y con cuáles me estoy afiliando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la cooperación yo trabajo contigo, pero desde mi propia trinchera, sin vincularme con tus normas políticas y el rumbo que tú puedes llevar. Por ejemplo, es muy común mirar esto con las amistades. De hecho, hasta dichos hay de esto, ¿no? Hay un dicho que dice por aquí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? La verdad es que yo no creo que sea tan así. Creo que cada persona tiene una personalidad, pero cierto es que la influencia de las personas que nos rodean juega un papel importante en nuestras vidas. De alguna manera hace un poco la mezcla. Entonces, cuando yo soy capaz de mirar las diferencias con las personas y soy capaz de tener la suficiente estabilidad como para no mendigar la aceptación, no tener agenda oculta con respecto a veces la sumisión o la permisión frente a otras personas. Cuando yo soy capaz de mirar esto y poner un alto y decir, oye, te acompaño en esta línea, pero en esta otra no, sin que a mí me dé miedo quedarme solo, sin que a mí me dé miedo ser rechazado, porque tengo muy claro el objetivo, entonces yo puedo mantener líneas de cooperación con las diferentes instancias y no me involucro ni me comprometo, ni tampoco comprometo a la otra parte a que tome el destino que yo estoy tomando. Entonces, esta es una parte de este principio que quería yo compartirles, el tema de la diferencia entre la cooperación y la afiliación. Cuando yo me afilio a otra persona, sistema, creencia o lo que ustedes gusten, entonces yo hago una mezcla más profunda y complicada en donde, pues si la afiliación resultó positiva, me lleva para arriba, pero si no lo resultó, me lleva para abajo. Comúnmente podríamos decir que es la diferencia entre estar juntos pero no revueltos, el no hacer esta revoltura. Y este principio me gustó para abordar el tema del enfoque porque advierte de ciertas situaciones que pueden desviarnos. Por ejemplo, aquí se mencionan elementos de la vida cotidiana que a veces pasan de manera tan automática como, por ejemplo, prestar el nombre, aceptar ser aval de alguien, hacer un préstamo de dinero a alguien, eh,
Y fíjate que no es que el principio diga que no debas de prestarle nada a nadie. Señala no hacerlo con empresas extrañas. Y una empresa extraña podemos adaptarlo en lo cotidiano, en la relación de personas, lo podemos convertir en un sinónimo de confiable. ¿Por qué? Pues yo no sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado, que de repente alguien viene un día y te pide dinero prestado, ¿sí? Es un clásico esto, ¿no? Y el día que te vienen a pedir dinero prestado, pero mira la carita, la lágrima, por favor, mira, la estoy pasando mal y te juro que te lo voy a pagar todo y mira, y bueno, y uno de buena gana, pues puede ceder y decir, bueno, va, lo prestamos. Y puede ocurrir que de repente pase el tiempo, nada, 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 y un buen día tú tocas el tema con la persona y le dices, oye, ¿te acuerdas de aquel dinero que en su momento te presté? Quiero saber cómo vas con esto, si ya estás en condición de devolverlo. Y la persona se ofende. ¿Cómo? Yo pensé que éramos amigos, no imaginé que fueras tan interesado. Pensé que valorabas más nuestra amistad que el dinero. Y fíjate cómo haber cruzado una línea donde tú mezclas tus recursos, lo cual es tu derecho pedir, estás en tu total derecho. De repente, con algunas personas, esto se convierte en un problema que al final te va a dejar sin el dinero porque no lo vas a recuperar probablemente y te va a dejar sin la amistad. Entonces, estas cosas, por ejemplo, este ejemplo que te comparto ahorita, es uno que deja ver cómo la vinculación y la interacción humana, algunas veces, si no se hace de manera cuidadosa, tiene repercusiones muy fuertes que van a impactar directamente mi vida y que me pueden desviar fácilmente de este propósito que yo pienso que todos buscamos, que es la paz, la serenidad, la estabilidad. Lo mismo pasa con prestar el nombre. Algunas veces ser aval, uno pudiera decir, pues, ¿qué más me cuesta? Soy aval de esta persona, le apoyo para su crédito, para que pueda salir, pero este principio nos invita a detenernos y a pensar, simplemente eso, a pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué hay detrás de mi respuesta? Porque esto se complica un poco más cuando lo que hay detrás de la respuesta es una necesidad de aceptación o una incapacidad de decir que no. Mira, querida audiencia, algunas veces el acto más grande de amor que llegamos a hacer por la gente que nos rodea es decir que no, porque el no da mucho trabajo. Porque aquellas personas que crecimos con la idea de que amar era resolverle todo a todas las personas que estaban cerca de nosotros, decir esto se siente como una especie de abandono, se siente como una especie de, me estoy volviendo una persona egoísta, malvada, estoy condenando mi alma, ¿no? A algunas personas nos dio mucho trabajo, pero ¿sabes algo? Cuando, cuando yo hago algo por otra persona, que esta persona podría hacer por sí misma y que de hecho tendría que hacer por sí misma, cuando yo irrumpo en esto, yo le estoy arrebatando la dignidad a la persona, la dignidad de crecer, la dignidad de aprender. Y no, esto que te acabo de decir no tiene nada que ver con el amor. De hecho, hay mucho más amor en la otra parte que es dignificante, que permite plantar una postura difícil, incómoda, que seguramente va a generar un rechazo inicialmente, porque los límites muchas veces así son, se reciben con una mala cara, pero cuando yo tengo claro lo que hay en el fondo de lo que estoy haciendo y sé que la decisión obedece a dignificar a la otra persona, a buscar paz en mi interior, a mantener mi centro de estabilidad, cuando me puedo dar cuenta de que todas las personas tenemos esto que le llamamos el poder superior, Dios, según el entendimiento de cada quien. Mira, las personas que tú y yo amamos también tienen un Dios que las cuida, como tú y como yo. ¿Y sabes algo? Ese Dios no eres ni tú ni soy yo. Entonces, no están indefensas, no están abandonadas en el mundo. Y la verdad es que esta energía amorosa, más grande que tú y que yo, la verdad es que estrictamente hablando, no te necesita ni a ti ni a mí para actuar y acompañar a la gente que tiene que acompañar. Y muchas veces el gran tema aquí es revisar cuáles son los motivos ocultos que me llevan a jugar este rol de salvador, porque a veces en esta estar metiendo y estar haciendo intromisiones en la vida de otra persona, yo me puedo estar convirtiendo en un propiciador de problemas. O sea, lo que yo creo que es una solución termina siendo un problema. Algunas veces en las relaciones conflictivas
llámese con un alcohólico, con un drogadicto, con un codependiente, con la situación que tú quieras tratar. Fíjate que muchas veces el problema es la gente que acompaña, porque es la gente que hace que gire la maquinaria, es la gente que perpetúa los ciclos de yo hago, te salvo, vuelve a pasar, vuelve a fallar y yo otra vez vuelvo a salvar y estoy jugando un rol que, si me permites, desde mi humilde punto de vista, se aleja muchísimo de lo que tiene que ver con el amor y la compasión. Es una tortura, es pronunciar la agonía de una persona que la está pasando mal. No te estoy diciendo con esto que tú digas, ah, bueno, Edgar, si por ahí ibas a ir, pues por ahí hubiéramos empezado. Entonces déjale tiro con todo ahorita para que rápido toque fondo y salga despacito. Que el desprendimiento emocional consiste en, sí, no impedir una crisis si esta crisis viene en el transcurso de lo normal, pero desprendimiento emocional es también no crear crisis que no están programadas en el ciclo de lo normal. Me mantengo al margen. No lo hago porque yo quiera castigar, porque yo quiera lesionar. Tampoco lo hago porque quiero ser aplaudido como el héroe de la historia, el rescatador. No lo hago con eso. Lo hago hacer las cosas correctas por las razones correctas. Y cuando yo tengo clara cómo puede ser el actuar de mi persona con base a principios, entonces es un poco más sencillo determinar cuándo sí, cuándo no. Entonces, este principio lo que me alerta es que por estas circunstancias que me rodean, como ahorita les mencionaba ahorita el tema del apoyo financiero, prestar el nombre a empresas extrañas, con temas de la propiedad, el dinero, el prestigio. Cuando aparece esto en mi radar, yo fácilmente me puedo desviar. Y este tema por ejemplo, del prestigio, ¿cómo es, no? ¿Cómo es esto de la fama, el prestigio? Pues fíjate que algunas veces dentro del caminar que yo puedo tener en mi proceso de evolución, en mi proceso de madurez, de crecimiento, muy probablemente pasará en algún momento que yo caiga en alguna casilla de reconocimiento, que yo tenga logros grandes, claro que puede pasar, pero si esto me encandila mucho y de repente se vuelve como el nuevo propósito, es decir, para mí es la vanagloria, estar en la cima, ser el aplaudido, ser el que siempre la gente admira, la gente mira y que la gente quiere estar con él, pues fácilmente esto se puede convertir en una especie de mecanismo que alimenta el ego y yo confundir fácilmente lo que es la, la paz y la plenitud que decía, la felicidad propia, con esta necesidad del reconocimiento ajeno. Entonces, cuando hablamos de una ruta espiritual como la que nos encontramos en este momento, fíjate que la ruta espiritual siempre viene muy acompañada por elementos como la sencillez, con elementos como el servicio, como elementos como la horizontalidad, con elementos como el de anteponer los principios a las personas y no se requiere gran cosa para estar bien cuando lo miramos desde esta óptica que te estoy diciendo. Claro es que llegar a este equilibrio y quitar un poco los distractores, claro es que no es una tarea sencilla, que nos va a tomar tiempo, que va a tomar mucha práctica, pero si yo no pierdo de vista este enfoque de qué es lo que vine a buscar, por qué lo vine a buscar, es más fácil que yo me mantenga en la ruta y que yo vaya gozando este proceso de la vida. Porque no sé si te pasó a ti, pero yo en algún momento de mi historia caí en la trampa de cuándo. Yo voy a ser feliz cuando termine la prepa, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga mucho dinero, cuando la casa esté pagada. A ver, eso no tiene, no tiene para cuándo acabarse. Siempre surgen deseos y necesidades nuevas. Entonces el punto es que yo me pueda centrar y decir, yo voy a ser feliz cuando en este momento. ¿Y qué necesito para ser feliz en este momento? Bueno, dos herramientas muy fuertes que producen felicidad son, por ejemplo, la gratitud, que se hablaba hace ratito. La gratitud es una forma de estar y mirar el mundo. Por las mismas cosas que una persona agradece, otra puede maldecir también. Entonces es una forma de mirar la vida con aquellas cosas que ya están presentes en ella, con aquellas cosas que a lo mejor yo estoy dando por sentado, pero que no todas las personas las tienen. Vida, salud, techo, alimento, ropa. No todas las personas están paradas ahí en este momento. Y de repente cuando yo dejo de poner atención en ese puntito amarillo, en la nota roja, en aquello que a lo mejor sí me está faltando, y puedo tomar conciencia de lo que tengo alrededor, quizás mi juicio pueda ser un poco más imparcial y darme cuenta
que en medio de las crisis que pueda estar viviendo, los dolores que pueda estar viviendo, hay muchas cosas que yo puedo agradecer en este momento. Entonces, la gratitud ha sido un pilar fuerte que al menos a mí me mantiene en el rumbo de lo que para mí es importante. Y el otro gran tema, pueden haber más, pero yo hoy solo te voy a mencionar estos dos. El otro gran tema, ¿sabes cuál creo que es? La aceptación. Esta capacidad de reconocer que yo no puedo cambiar a las demás personas y que está bien que yo no las pueda cambiar. Está bien. Vivir en su esplendor, el vive y deja vivir, que cuando lo conjugamos, porque a veces vivir y dejar vivir suena muy genérico y como que suena que todos lo hacemos, pero cuando yo me meto con detalle y digo, a ver, la vida son muchos verbos, trabaja y deja trabajar, come y deja comer, sesiona y deja sesionar, barre y deja barrer, maneja y deja manejar, lee y deja leer. Cuando ya pongo a conjugarlo, algunas veces puedo encontrar con mayor facilidad dónde hay aspectos que me están costando un poquito a mí. Y cuando yo puedo reconocer la diferencia entre las cosas que yo puedo cambiar, como lo es mi vida, donde me toca a mí, esa parte que nadie más que yo puede cambiarla con la ayuda de Dios, cuando puedo vislumbrar la diferencia entre esto y tener la aceptación para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, como dice la oración de la serenidad, en ese momento entra un principio de orden en mi vida que me permite poder tomar mejores decisiones y hacer mi apuesta en términos de energía, tiempo y esfuerzo en aquellas cosas que valen la pena. Porque, sabes, compañero o compañera, cuando yo miro fuera, yo dejo de mirar dentro. Y cuando dejo de mirar dentro, yo empiezo a perder, porque dentro es el único lugar donde yo realmente puedo hacer cambios. Cuando me distrae mucho la historia del otro, el chisme del otro, lo que está pasando en el otro, fácilmente puedo perder la brújula de lo que realmente es importante. Y en medio de este mar lleno de emociones, vicisitudes y retos que acompañan la vida de todas las personas, distraerse es lo más fácil que puede ocurrir aquí. Pero si yo me distraigo y empiezo a perder de vista el rumbo de lo que para mí era importante, me puede ocurrir que por las distracciones, al final yo llegue a un lugar distinto al que yo quería llegar. Entonces, cuando hablamos de este principio, para mí es hablar del enfoque. El centro está en que yo tenga muy presente en mi vida qué quiero hacer. Y este quiero hacer agarra otro tipo de principios también que me pide una reflexión individual de qué es realmente lo importante para mí, cuál es el objetivo de mi vida, por qué vale la pena vivir, cuáles son las cosas que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, son realmente valiosas. Y cuando las puedo tener claramente en la mira, cuando el propósito es muy claro, este propósito funciona como una brújula que marca el rumbo, cuando me acerco, cuando me alejo, para dónde voy, si izquierda o derecha, y me retroalimenta. Me permite también tomar decisiones más, más centradas en lo que conviene a mis intereses. Pero cuando yo no tengo claro ni qué quiero, cuando yo no he tenido este espacio, por ejemplo, que en la ruta de crecimiento que vivimos, pues hay mucho trabajo interior, ¿no? O sea, como que algunas cosas básicas que habría que decir de lo que venimos a hacer acá es, pues, enfocarnos en nosotros, dejar de querer cambiar al otro, centrarnos en el hoy, en lo que nos toca, el presente, no estar ni sufriendo por la culpa del pasado, ni angustiándome por las dudas y incertidumbre del futuro. Cuando me logro centrar en el hoy con toda mi presencia y con esta claridad de propósito, las decisiones que puedo tomar son mejores. Y siempre voy a encontrar un camino para sentirme un poquito mejor. Y no te estoy diciendo que niegues los problemas y que los ignores, porque tampoco se trata de eso. Simplemente es abordar una cosa a la vez, con el ritmo que se pueda y sin importar si rápido o lento, que el rumbo vaya hacia allá. Cuando traemos ya el rumbo bien establecido y con esta claridad, lo demás es cuestión de tiempo. Se llega con el tiempo. A lo mejor no todos los días los vamos a poder, todos los problemas los vamos a poder arreglar en esta noche, pero vaya que aquella cosa que nos toca del día de hoy, con aquella junta, con aquella lectura, con aquella charla, con aquel momento de oración, con aquel momento de meditación, con aquella labor de servicio, porque ya ven que cuando estoy ocupado me siento mejor también, ¿no? Cuando yo hago la parte que me toca en esto, puedo entonces gozar del viaje y descubrir que la felicidad
no es algo así como una meta o como un destino, sino que más bien se parece a una forma de vida, una forma de estar en el mundo, en donde se es feliz mientras se camina. Y cuando vamos viviendo con esta conciencia, lo que es realmente rico ni siquiera es la meta. Lo que es realmente rico es el camino. Es pues sí, habrán tropezones y caeré y me lastimaré, sí, pero lo bonito de esto es que de cada uno de estos hay la oportunidad de levantarte, aprender y que un yo más maduro, más sabio, se levante y siga caminando. La dinámica trae muchísimo aprendizaje y caminos como el que hemos elegido de crecimiento personal no son algo así como un curso que yo pueda tomar y me gradúe y me da mi diploma, sino que son más estilos de vida. Y el día de hoy, en este principio que le estoy platicando, que se centra mucho en el enfoque, en el no desviarnos de esto y que advierte de estos riesgos que pueden ocurrir cuando yo genero afiliaciones con otras instancias. Y mira que la afiliación, ¿sabes cómo se da a veces? A veces la afiliación se da hasta en el discurso. Fíjate, si esta misma charla que te estoy dando yo la enriqueciera con términos psicológicos o filosóficos, fíjate que el sentido horizontal que se busca de esta charla, que se puede entender por cualquier persona, se perdería. Y a veces en el discurso puedes mezclar otras filosofías. Por ejemplo, a nosotros nos piden mantener el lenguaje lo más homologado para que todos puedan entender sin tanto tecnicismo, para que sea general para todos. Pero fíjate que con qué facilidad se pueden cruzar las líneas en donde yo empiece a mezclar esto que estoy haciendo, este camino que estoy siguiendo con otras corrientes. Entonces, este principio pide que yo me detenga, que vea qué estoy haciendo, que analice muy bien mis decisiones y en el fondo, ¿sabes qué hay detrás? O al menos qué pienso yo que hay detrás de este ser prudente para prestar el nombre, apoyar financieramente. ¿Qué creo que está detrás de esto? Creo que está la libertad, porque al final cuando uno cuida estos aspectos, uno es libre. Lo mismo pasa con el siguiente principio que habla de la autosuficiencia económica. ¿Qué es lo que está detrás de la autosuficiencia económica que nos invita a no recibir contribuciones externas? ¿Qué está detrás de eso? Lo que está detrás de eso es el que no quedes comprometido ni comprometida, que te mantengas en libertad para poder decidir, para poder decir sí, no, para poder ejercer la autonomía que requieres como persona, como comunidad, como grupo, pues es que la libertad sí es un derecho de todos, pero el derecho tiene precio. Y muchas veces ese precio está en términos de límites y decisiones. Sin darse cuenta, uno se puede estar, o a mí me ha pasado muchas veces que sin darme cuenta, a veces aceptando aquel favor, aceptando aquel término, aceptando aquella situación, sin darme cuenta, me veo comprometido. Y aunque la persona no me lo está exigiendo quizás, en mi interior hay una sensación como de deuda y eso va cuarteando un poco mi libertad. Entonces, estos principios que son como hermanos me alertan y me invitan a que cuidando estas situaciones que son pues muy mundanas, muy de la vida, muy de los seres humanos, que esto no me distraiga para el objetivo principal, primordial. Quiero terminar mi charla del día de hoy con un cuento que escuché hace algunos años. Te lo voy a parafrasear. A mí me leyeron el cuento, yo hoy te lo voy a tratar de contar de memoria, ¿no? Esta es una historia de un joyero muy renombrado que sale en un barco a hacer un viaje y por azares del destino, el barco tiene un problema, el barco se hunde, mucha gente muere en este proceso, pero el joyero logra salvarse y nadando y con mucha ayuda de Dios, descubre una isla que no estaba en el mapa y que nadie conocía. Y cuando llega a la isla, este joyero se sorprende porque la orilla estaba llena de diamantes, puro diamante. Él siendo joyero, valora los diamantes y se da cuenta que un solo de esos diamantes representa una fortuna en el mundo de donde él viene, ¿no? Y descubre que en la isla donde se encuentra hay muchas personas viviendo ahí. Él se llena rápidamente los bolsillos con diamantes, empieza a intentar intercambiar comida y bienes con los diamantes
pero nadie le valora los diamantes, porque los diamantes eran víctima de la oferta y la demanda, estaban por todos lados, no valía nada el diamante ahí. Ahí lo valioso eran un tipo de piedritas que era difícil de encontrar. Pues este joyero, con el sentido de orientación y todo que tenía, se propone armar y conseguir un buen barquito ahí, llenarlo de diamantes, regresar a la tierra, a su tierra de origen o a donde cayera, y hacerse muy rico con ello. Pero se empieza a dar cuenta que comprar los materiales para el barquito, la madera, las sogas y todo, era costoso y tenía que pagarlo con las piedras raras de la isla, que claramente no valen nada en la ciudad donde él venía. Entonces, pues la persona empieza a trabajar, empieza a ganar sus piedras, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y en algún momento la persona se enamora de las piedras, porque esas piedras generaban comida, dinero, beneficios, y total que la persona tenía claro que había que comprar el barquito. Cuando junta bastante, compra todo, arma el barquito y emprende el viaje. Pero en lugar de llenar el barco con los diamantes, que es lo que tenía que hacer, se lleva las piedras que había acumulado. La historia dice que cuando la persona llega a la ciudad, se da cuenta de lo que había hecho, intenta regresar, ya no aparecía la isla, ya no encontraba la isla, y la persona se quedó con un barco en donde quería estar, lleno de piedras que no servían absolutamente para nada. Y este cuento me gusta, ¿sabes por qué? Porque me parece que es muy tal vez la dinámica de la vida, en donde tú y yo tal vez nos encontramos ahorita en esta isla donde pareciera que estas cosas como el amor, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, parecieran ser de repente cosas no tan valiosas. Pero yo no sé qué vaya a pasar el día que tú y yo terminemos nuestra experiencia de vida. No sé qué vaya a pasar con respecto a esto. Lo que sí te puedo decir es que al menos yo no sé de alguien que se haya llevado sus títulos, su oro, su cuenta en el banco, sus propiedades. Al menos que yo sepa, nadie se ha llevado eso de aquí. Esto aquí se queda. Entonces, cuando hablamos de principios como este del enfoque, para mí es muy importante tener algo que me recuerde a menudo que lo importante son los diamantes, no las piedras. ¿Que necesito las piedras? Sí, sí necesito las piedras. A ver, tú y yo necesitamos ropa, comida, dinero. Sí, 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 sí necesitamos eso. Pero que algo me recuerde que lo importante son los diamantes. Que yo no me logre distraer tanto y a tal punto que al final de la historia me deje llevar por esta inercia muy mundana y deje de lado aquello que era sumamente valioso para mí, como lo es mi felicidad, mi plenitud, vivir una espiritualidad sana, realmente gozar la experiencia de vida. Y mira que para gozar la experiencia de la vida no hace falta gran cosa material, es una forma de vivir y de estar en la vida. Como decíamos al principio, se puede gozar la vida independientemente de la situación que estés viviendo, a pesar de aquel problema de salud, a pesar de aquel familiar que tiene esta característica, a pesar del jefe gruñón, a pesar de la política, de la economía, a pesar de lo que tú quieras, siempre hay una forma en la que podemos encontrar cómo estar bien en donde estamos sin caer en el conformismo, porque no te estoy invitando al conformismo. Claro que hay que seguir caminando y mejorar nuestras condiciones de vida, pero que en este proceso de mejorar las condiciones de vida, yo viva en todo momento la plenitud y la satisfacción de tener este valiosísimo regalo que el poder superior nos regala, al que le llamamos vida. Bueno, hasta aquí mi compartimiento. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por lo que toca a mi persona y qué gusto escucharte en ese plan. Fíjate que los límites Los límites no son como sanciones que yo le voy a poner a la otra persona, sino que los límites son posturas que yo tomo con respecto a mí, porque yo no puedo controlar lo que la otra persona va a hacer o va a dejar de hacer. Y si yo intento hablar de un límite, socializar algo como hasta aquí no voy a permitir esto, hasta acá, con la intención de manipular al otro y poder coaccionarlo para que actúe de otra manera, pues yo sigo jugando en esta misma dinámica de control. Si yo digo cosas que no estoy dispuesto a cumplir, yo voy a perder credibilidad con lo que estoy diciendo. Por eso el límite es ese fijar postura donde yo no hablo
del otro, yo hablo de mí. Por ejemplo, si a mí me vuelves a levantar la mano y me golpeas, yo voy a hablar a la policía. Yo ni siquiera te estoy pidiendo que no me golpees, ¿eh? Porque no puedo controlar si me vas a golpear o no. Lo que te estoy diciendo es que si esto pasa, a diferencia del historial que se puede traer tiempo atrás, esto va a ser diferente. Y sí, algunas veces a las personas no les gusta escuchar estas cosas, porque claro que mueven la dinámica, pero así es como vamos trabajando por nuestro bienestar también. Esto le suma a nuestra autoestima y aunque parece difícil de creer, son las cosas que más ayudan a las personas que nos rodean. Esta clase de cambios que manejan la dinámica y se manejan en la dinámica son importantes porque si yo sigo haciendo siempre lo mismo, mis resultados siempre van a ser los mismos. Entonces, si yo quiero realmente resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes y hacer cosas diferentes cuesta. Y hay gente a la que no le va a gustar, y hay gente que se va a alejar y por eso se requiere tanta fuerza para preferir, preferir ser rechazado por quien uno es que ser aceptado por quien uno no es. Al final volvemos al punto de la libertad, volvemos al punto de la autenticidad, volvemos al punto de la honestidad para con uno mismo y bueno, pues con mucho respeto, porque yo no digo que nada más mi agenda y mi manera de ver sea la base y lo único importante. Claro que me toca atender al bienestar común, pero en algunas cosas que caigan en mi cancha, que me impacten directamente a mí, pues claro que yo tengo la responsabilidad y por ende la responsabilidad frente a esto. Entonces, no es un camino sencillo, esto es muchísimo más fácil hablarlo que vivirlo, pero vaya que tener ese tipo de reflexiones y comenzar a dialogar, tener estas pláticas como la que tú pones el día de hoy en tu compartimiento, claro que no, al menos a mí me ayudan a empezar a transitar de un aquí estoy hacia dónde quiero ir, ¿no? Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Claro, primero agradecerte lo que nos compartes. Fíjate que ahorita escuchando esta postura de cuando vives con una persona y tú, claro que quieres estar con la persona y la persona se da cuenta que tú tienes un deseo muy profundo de que esté y se presta de repente, aparentemente, a un juego de manipulación en donde con tal de salirme con la mía, yo amenazo con irme. Fíjate que a mí hay frases que me han ayudado mucho a liberarme de esto. Una de ellas, que me regaló mi madrina hace muchos años, me decía ella que el amor es la unión de dos libertades. ¿Quiere decirte? Vete. Que haya suficiente amor como para decir, vete, te dejo ir. Y ese es el gran regalo de este hogar, ¿no? Que no es una jaula, está abierto. Y cuidamos el bienestar. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de cooperación, que es lo que hemos mencionado el día de hoy, no es que tu hijo tenga que vivir exactamente la vida que tú viviste, que estás viviendo, o que tú tengas que acoplar tu vida a la de él. Simplemente hay tareas comunes, hay responsabilidades comunes que como adulto nos toca solventar. Y si yo no aterrizo esta realidad ahí, yo le hago un gran daño a la otra persona porque le estaría yo enseñando que en el mundo no se paga renta, que no se pagan impuestos, que no se paga, que la comida se hace sola, que la ropa se lava sola. Y esto se aleja de todo aquello que tenga que ver con la dignidad de la persona y su crecimiento personal. Entonces te invitaría a que fueras muy libre en esto y que sepas que para que tú estés bien, en realidad no te hace falta que nadie te acompañe. Claro, si alguien te acompaña, disfrútalo. Disfrutar y vivir al máximo la compañía es un gran regalo. Lo que me preocuparía a mí en un caso como el que nos acabas de compartir es que tú tengas la creencia de que para que tú seas una persona plena, feliz y completa, requieras a otra persona junto a ti. Porque nosotros, o al menos esta es mi experiencia, no somos media naranja de nadie, somos unidades enteras y no requiero otra persona para mi plenitud. Hasta en mi relación de pareja, que yo disfruto muchísimo, estoy consciente que nosotros nos elegimos día con día. Si un día ella se quiere retirar, yo quiero tener el suficiente amor para dejarla ir, porque además ni siquiera la voy a poder retener. Esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? Como en tu caso, si tu hijo se quiere ir, no hay poder humano no hay algo que tú puedas hacer, ni modo que le pongas unos grilletes y que le pongas, lo amarres ahí, pues claro que no, ¿verdad? Y lo mismo para ti y para mí. El día que yo me quiera ir, quiero tener la libertad de poderme ir y sin tener
que cargar con procesos pesados, gritos, riñas y cosas de esas, porque la relación se basó en el respeto y en la libertad y en elegirnos cada día. Entonces te invitaría a que te des cuenta, si es que todavía no lo has visualizado, que detrás de este deseo de compartir con esta persona tu vida, se esconde muy probablemente el deseo de sentirte mejor. Te hace sentir bien esto, pero que tú supieras que el sentirte bien depende mucho de la actitud con la que tú miras la vida, las historias que te vas contando de lo que va pasando y que en realidad basta Dios y tú para que puedan hacer un equipo maravilloso de felicidad, de plenitud y de prosperidad. Al final, cuando la persona se hace más libre, más auténtica, no lo vas a creer, pero la persona se vuelve un imán que empieza a atraer personas. Y quién sabe, una de esas personas podría ser este familiar que tanto quieres que nos estás compartiendo. Pero lo importante no es hacerlo para que él venga, para que él se quede. Lo importante es hacerlo por las razones correctas. Y las razones correctas es que tú te mereces una vida digna. Y en tanto tú estás actuando con integridad, con respeto, con responsabilidad, con equilibrio, mientras haya diálogo en tu relación, yo creo que es muy válido que la dinámica de casa se pueda repartir como personas adultas. Y creo que es muy válido que si a una de las personas no le conviene eso o prefiere otro esquema u otra modalidad, pues yo no tendría miedo en dejar que la persona partiera. La soledad es relativa cuando una persona tiene a su poder superior, cuando uno está en su camino de crecimiento personal. La verdad es que nunca estamos solos y es una clase de libertad, una clase de estilo de vida tan padre el decir, no me hace falta usar a las personas para yo sentirme bien, porque mi bienestar no cuelga de las personas que me rodean, mi bienestar cuelga de lo que voy haciendo con mi persona. Y desde ahí la dignidad y desde ahí vivir este amor tan grande de decir, el amor es la unión de estas dos libertades y que sean libres las personas. Es lo que te puedo compartir. Muchas gracias.